Vamos a compartir la palabra de hoy, Hechos, capítulo 2, versículo 32 hasta el 36. Hechos 2, 32 al 36. Vamos a leer un versículo cada uno y el versículo 36 leemos entre todos. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo junto al 36, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Bueno, ¿qué le parece si nos saludamos diciendo, vivamos con la fe de resurrección? Debemos vivir con la fe de resurrección. Bueno, hoy es un día especial para todas las iglesias cristianas del mundo porque estamos celebrando justamente la resurrección de Cristo Jesús. Pero ¿saben una cosa? En realidad, cada culto que nosotros entregamos los domingos es una celebración de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó en el primer día de la semana, ¿sí? Primer domingo. Desde entonces la comunidad cristiana, desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, guardamos el domingo como día del Señor, como el día de reposo y no el día sábado. Por eso la celebración de los cultos que hacemos todos los domingos tiene su base, su raíz, justamente en la resurrección de Jesucristo. Por eso cada domingo nosotros estamos celebrando, podemos decir que estamos celebrando la resurrección de Jesús. Y esta fe de resurrección es una fe que solamente se encuentra dentro del cristianismo y no en otras religiones. La resurrección, hermanos, pertenece a un área de misterio, ¿no? Que no puede ser de pronto probada por la ciencia, tampoco muchas veces comprendida por la razón humana. Pero como es un evento histórico que sí sucedió hace 2000 años atrás, podemos decir que ninguna otra religión existe esta resurrección, sino solamente en el cristianismo. Por eso, sin la resurrección, hoy el cristianismo no existiría. Sin la resurrección no existiría ni la fe, ni la salvación, ni la esperanza. Por eso el apóstol Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios 15, 14. Miren lo que dijo él. Dijo, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Si la resurrección de Cristo no fuese un hecho histórico, si no hubiera sucedido, nuestra fe es vana. Lo que nosotros predicamos es vano. Y más adelante en el versículo 19 agrega lo siguiente, Pablo. Dice, si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si la resurrección de Cristo no hubiese ocurrido, si su resurrección no fuese un hecho histórico, entonces nosotros los cristianos seríamos los más miserables del mundo. Así es como declara Pablo. ¿Y qué es lo que está afirmando él con estas palabras? Que la resurrección sí es un hecho histórico. Jesús murió ciertamente en la cruz y fue sepultado como cualquier muerto, pero hoy, en este día, 3 días después de su muerte, primer día de la semana, resucitó de entre los muertos. Amén. ¿Tienen esta fe? ¿Lo creen? ¿Creen en la resurrección de Cristo? Hermano, la resurrección de Cristo entregó una gran esperanza a los primeros cristianos, a los cristianos del primer siglo. Y también se convirtió en una fuerza impulsora, podemos decir, que llevó el evangelio hasta los confines de la tierra. En el primer siglo, la verdad que los cristianos debían creer bajo una persecución importante. No recibían persecución de los judíos, de sus compatriotas, así como de los romanos. Por tener fe en Cristo, ellos podían perder sus vidas, podían perder sus bienes, padecieron innumerables sufrimientos que nosotros ni siquiera nos podríamos imaginar. Pero a pesar de todo eso, ¿cómo es que ellos pudieron vivir manteniendo esta fe, esta firmeza en Cristo Jesús? ¿No? ¿Cómo pudieron ellos ser cristianos o personas reconocidas como aquellos que ni se doblegaron ante la persecución del mundo? Y esto fue posible por la fe de resurrección. Fue posible por esta fe. Porque creyeron y se aferraron firmemente en Jesucristo. Que su muerte y que su resurrección fue un hecho real. Y que esa resurrección de Cristo también nos llevaría a los que creyeron en Él hacia la resurrección también. Por eso pudieron vivir como cristianos firmes y fuertes, sin doblegarse ante el mundo que los perseguía. Ahora, ¿cómo estamos nosotros viviendo? ¿Cómo viven ustedes? ¿Cuál es la motivación o la fuerza que los impulsa a vivir esta vida? Existen varios elementos que nos motivan a vivir, ¿no? que nos movilizan como personas. A veces es el instinto,
A veces la obligación nos suele mover a una persona, a veces una convicción, el miedo, el temor, incluso para no quedarse mal con alguien. Esa relación humana también suele ser condicionante que nos moviliza hacia determinadas acciones. Sin embargo, si nosotros creemos en la cruz y en la resurrección de Jesús, si creemos en Jesús como nuestro Salvador y creemos en su palabra como la palabra de Dios, entonces, ¿qué sería? ¿Qué cosa debería mover nuestra vida? ¿Cómo deberíamos vivir? Un cristiano no vive siguiendo sus instintos, no se mueve por temor o por convicciones, vive por fe. Se mueve por la fe. Con la fe en Cristo Jesús, que me salvó, siguiendo su palabra, sirviendo a Dios y buscando su gloria. Esas deben ser la vida de un cristiano. Y les puedo asegurar que esa vida es la mejor. Esa vida es la más feliz. Esa es la vida de bendición. En la palabra de hoy nos encontramos con Pedro, con un Pedro que ha cambiado por completo. Porque solo un par de días atrás, él había negado a Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote. Había actuado por miedo, fue movilizado por temor, siguiendo sus instintos, podemos decir, para salvarse. Negó a Jesús 3 veces y hasta lo maldijo. Fue un miedoso. Pero en la palabra de hoy, aquí en Hechos capítulo 2, nos encontramos con un Pedro completamente distinto. ¿Cómo es él o qué es lo que hace Pedro aquí en capítulo 2 del libro de los Hechos? Vemos que predica el Evangelio frente a aquellos judíos que mataron a Jesús. Proclama confiadamente la resurrección, la fe de resurrección. Literalmente hablando, el hecho de que él haya predicado a Jesús frente a los judíos, frente a estos judíos que estuvieron en su momento clamando para que crucificaran a Cristo, este acto de Pedro fue un acto muy arriesgado, significaba que él estaba dispuesto a morir por esa fe. Miren lo que él clama o lo que él declara allí en el versículo 36. Dice, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús dice que ustedes lo crucificaron. Ustedes son los culpables de su muerte. Está hablando delante de estas personas con esta autoridad. ¿Cómo puede él, habiendo antes negado a Jesús, ahora sí afirmar esta verdad delante de ellos? Hermano, no hubiera podido proclamar de esta manera, no delante de un espacio público, delante de un público que eran los judíos, si él no estaba preparado a dar su vida por esta fe, si no estaba dispuesto a morir. Ahora, ¿de dónde habrá surgido, habrá salido este valor, esta confianza para predicar estas palabras? Todo esto nace de una experiencia personal con Cristo. Pedro había vuelto a su vida vieja después de la muerte de Jesús, ¿no? A la pesca, allí en Mar de Galilea. Sin embargo, Jesús resucitado, vemos que Él viene hasta donde estaba Pedro, lo visita, y visitándolos le confirma su amor hacia Pedro, le mostró cuánto lo amaba, le confirmó también su llamado, su misión para cuidar las ovejas, y también le confirmó la promesa de que Él estaría hasta el fin del mundo con Pedro. Después de esta experiencia personal, por medio de este encuentro personal con Jesús resucitado, Pedro adquiere esta fe de resurrección. Su vida cambia por completo, en un 180 grados. Ahora sí estaba dispuesto a vivir y a morir por Cristo. Y ya no tenía miedo frente a las amenazas o a la muerte. Y gracias a esta fe de resurrección, Pedro pudo predicar con valor frente a estos judíos que mataron a Jesús. Hermano, mi deseo como pastor es que cada uno de nosotros también podamos vivir con esta fe de resurrección, ¿no? A pesar de los desafíos, dificultades que se presenten, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Esas amenazas que el mundo constantemente nos trae delante de nosotros, poder, así como lo hizo Pedro, con esta fe de resurrección, declarar que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Cristo. Amén. Ahora bien, ¿cuál es la verdad de resurrección que Pedro está predicando en la palabra de hoy? En primer lugar, la resurrección fue el núcleo del plan de salvación desde el principio. O sea, la resurrección ya estaba incluido, estaba dentro del plan de Dios desde hace mucho tiempo antes. El contenido central de la fe de resurrección, hermano, que debemos tener es que Dios ya había decidido y planeado anticipadamente la resurrección de Cristo. Miremos el versículo 32. Dice, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En realidad la prédica de Pedro comienza desde el versículo 14, perdón. Y aquí en esta parte, ya en el versículo 32 en adelante, nos estamos acercando al clímax, a la cúspide, podemos decir, de lo que sería el sermón de Pedro. Y lo que Pedro quería enfatizar en esta parte central de su sermón fue esto, que a este Jesús
que estaba muerto, Dios lo había resucitado, ¿no? Y no cualquier Jesús, sino a este Jesús. Hay un énfasis en este Jesús. ¿Y quién era este Jesús del que habla Pedro? Aquí nosotros, no lo leímos, pero justo un versículo antes, en el versículo 32, Hechos 2:31, perdón, vemos que Pedro dice lo siguiente: y viéndolos de antemano. ¿Quién está viendo de antemano? Está hablando de David. David lo vio de antemano. David vio de antemano que Jesús, que Cristo resucitaría. Viéndolo de antemano, dijo David, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. O sea, David, inclusive él había profetizado, había visto, justamente Dios le había mostrado de la resurrección de Cristo. Hermano, y no solamente fue David, sino todas las palabras del Antiguo Testamento señalan y anuncian sobre Jesús, ¿no? Como Mesías. Hablaron de su nacimiento, hablaron de su muerte y de su resurrección también. Bueno, no sé si se acordarán de lo que sucedió con los 2 discípulos que volvieron a Emaús después de la muerte de Jesús. A estos 2 discípulos que, defraudados por la muerte de su maestro, ellos decidieron volver a su pueblo natal, a Emaús. Entonces vemos que Jesús, los visita. Jesús resucitado va y los visita. Y lo llamativo es que aún estando con ellos, Jesús nunca se presentó como Cristo resucitado. Nunca le dijo a los discípulos, bueno chicos, miren, soy yo, resucité, aquí estoy, créanme. No le habló de esta manera. En vez de hablar de esta manera, en vez de actuar de esta manera, ¿qué es lo que hizo Jesús para poder sembrar esta fe de resurrección en estos discípulos? Les habló de la palabra, les habló del Antiguo Testamento. Dice en Lucas 24, 26, 27, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. No les dijo a ellos, yo soy el Cristo resucitado, no. Simplemente abrió el Antiguo Testamento. Por medio del Antiguo Testamento, hablando desde los libros de Moisés, pasando por los profetas, comenzó a explicar que el Cristo debía padecer, luego entrar en la gloria, luego resucitar, ¿no? Expuso, ¿no? Compartió ese mensaje. ¿Y qué sucedió en los corazones de estos discípulos que empezaron a escuchar esta palabra? Dice en Lucas 24, 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Cuando comenzaron a escuchar la palabra sobre el plan de salvación, este plan de salvación que estaba registrada en la Biblia, y cuando comprendieron que Cristo debía morir en la cruz y luego resucitar de la muerte, sus corazones comenzaron a arder, sintieron ese fuego que venía de Dios y llegaron a creer en la resurrección de Cristo, adquirieron esa fe de resurrección. ¿Y qué hicieron estos discípulos con esta fe de resurrección? Dice en el versículo que sigue, allí en Lucas 24, 33, en la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. En la misma hora se levantaron. Regresaron a ese Jerusalén que lo habían abandonado. Volvieron a ese lugar. Esto es lo que produce la fe de resurrección. Nos lleva hacia el Señor. Aunque allí estuviese la cruz, nos lleva hacia el Señor. Nos lleva hacia la presencia de Dios. Así es, hermano. La resurrección estaba dentro del plan de Dios. Dios ya había decidido que la muerte de Jesús en la cruz no sería el fin. Ya tenía pensado el siguiente paso. Todo lo tenía planificado de antemano. Entonces hagámonos esta pregunta. Ese mismo Dios que ya desde el principio tenía todo listo y preparado para que después de la muerte de la cruz viniese la resurrección, ¿no habrá preparado también para nosotros el siguiente paso? ¿No tendría ya planificado todo para nosotros también, siendo nosotros pertenecientes al plan de Dios? Aunque nuestra realidad sea oscura, triste, como si una cruz estuviese sobre nuestros hombros y sintamos, ¿no?, que estamos cargados y fatigados, saber que no es el fin, sino que detrás de esa cruz está la resurrección, está la vida, está la gloria. Tener esta fe de resurrección, ¿no?, creyendo de que Dios preparó el siguiente paso también para nosotros, para mí. Esa no debería ser la fe que debemos tener, y con esa fe no deberíamos vivir en este mundo, con esta confianza como hijo de Dios. Hermano, esto es la fe, esta es la fe de resurrección. Saber que estamos dentro del plan de Dios. Por eso lo desafío a vivir con esta fe, sabiendo de que estamos dentro del plan de Dios. Amén. En segundo lugar, la fe de resurrección es creer en Jesús como
el Señor, como mi Señor y como Rey de mi vida. Si vemos de nuevo el versículo 36, dice, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús resucitado llegó a ser Señor y Cristo, dice. La palabra Señor aquí en griego es Kyrios y significa soberano, dueño, amo. Y esta misma palabra en hebreo es Adonai. Y se refiere a la autoridad de Dios como quien gobierna y reina sobre toda la tierra. O sea, Jesús resucitado es nuestro Señor, es nuestro Kyrios, es nuestro Adonai. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Por lo tanto, debemos rendirnos delante de Él, someternos bajo su autoridad y obedecerle y honrarlo como nuestro Rey, como mi amo y como mi dueño. Por eso, hermanos, cuando hablamos de creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, literalmente significa creer en Él como mi Rey, como mi dueño. Tenemos que entregarle a Él la totalidad de nuestro control. ¿Por qué? Porque Él es mi Adonai. Yo le tengo que responder con obediencia. De eso se trata la fe de resurrección. Vivir bajo la autoridad de Cristo, obedeciéndole en todo tiempo. En tercer lugar, si somos cristianos, debemos vivir con la fe de resurrección. O sea, es bueno tener esta fe, es bueno saber que Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero tenemos que poder aplicar esta fe en nuestra vida. Un cristiano es aquel que vive firmemente creyendo, actuando en base a la resurrección de Cristo. Y esta fe implica también creer que en los últimos días, cuando Jesucristo regrese por segunda vez, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Por eso el que tiene esta fe de resurrección ya no tiene miedo a la muerte, ya no tiene esa esperanza puesta en la tierra, sino en el reino eterno de Dios. En Hebreos 11, 35 al 38 podemos ver, ¿no?, que allí entrega un testimonio de aquellos que tuvieron esta fe de resurrección y dice lo siguiente: mujeres recibieron por resurrección a sus muertos, unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor, otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además cadenas y cárcel, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos, andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hubo quienes no aceptaron ser rescatados de la persecución, dice. ¿Por qué? Porque esperaban la resurrección, porque tenían puesta la esperanza en la resurrección. Sabían que lo que podían matar su cuerpo, ellos no podían matar sus almas. Y pusieron esa esperanza en el Señor. El mundo no era digno de ellos, dice. O sea, ellos no merecían estar en este mundo, sino merecían estar en el reino de los cielos. Muchos de nuestros antepasados cristianos vivieron con esta fe. Inclusive Abraham tuvo esta fe de resurrección. Dice allí en Hebreos 11, 19, él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Justamente por esta fe, él pudo ofrecer a Isaac como holocausto, porque sabía que Dios lo podía resucitar. Hermanos, ¿tenemos esta fe? ¿Tienen esta fe de resurrección? Entonces no vivan como parte de este mundo, siendo arrastrados por las corrientes de este mundo, sino como alguien que no es digno de estar aquí en esta tierra, sino como alguien que merece estar en el reino de los cielos, como es digno de estar allí en el reino de Dios. Mirando y esperando esa vida eterna que disfrutaremos juntamente con Jesús cuando estemos allá. Aunque hoy haya dificultad en nuestras vidas y las cosas no hayan salido como nosotros no hubiéramos deseado, sabiendo de que Dios tiene preparado el siguiente paso, hermanos, los invito a vivir con la fe de resurrección, con valor y confianza, siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a ver.